orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Están en sintonía de Conciencia para tu Salud a través de Capital FM en el 105.3 de la frecuencia modulada del estado de Morelos. Agradecemos enormemente su sintonía y su preferencia y lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros durante el programa en vivo. Recuerde que estamos en el 482-3690 y que nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 777-443-1780. Recuerde que como cada sesión tenemos un tema de interés para la población en general, temas de salud. El día de hoy, el tema es por demás interesante, la medicina y las ciencias forenses. Un tema crucial en el contexto que vive nuestro país. ¿Cuál es el papel de la medicina en esos aspectos tan importantes socialmente? Recuerde seguirnos en nuestro Facebook, estamos como Conciencia para tu Salud, y no olvide consultar las emisiones anteriores de este programa a través de nuestra página web concienciaparatusalud.fm, es con scienciaparatusalud.fm, y ahí puede escuchar las emisiones anteriores de este programa y también puede sintonizar completamente en vivo en cualquier parte del planeta Conciencia para tu Salud. Ya tenemos a nuestros invitados expertos en cabina y al doctor Iván Martínez Dunker, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Recuerde, el día de hoy, la medicina y las ciencias forenses. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizar Conciencia para tu Salud. Muchas gracias al equipo por siempre tener todo listo y a nuestro productor Guillermo Aragón. El día de hoy, como ya lo han comentado, estaremos hablando sobre medicina y ciencias forenses. Vamos a estar hablando de temas muy interesantes. La verdad es de que frecuentemente asociamos las ciencias forenses cuando las personas están muertas, ¿no? Y que de repente uno podría pensar, pero ¿eso qué tiene que ver con alguien que está vivo, con la salud? Y bueno, vamos a estar hablando precisamente de ese gran papel que tienen las ciencias forenses en la salud. Y para ello, como siempre se caracteriza nuestro programa, pues traemos a los expertos en el tema, y debo decirles que aquí en Morelos tenemos grandes expertos en estos temas y estoy muy contento de recibir al doctor Abimelec Morales. Él es médico especialista en criminalística y sistemas de identificación humana, a la bióloga Carmen Castañeda, bióloga especialista en sistemas también de identificación humana, y Eduardo Sánchez, médico especialista en medicina legal. Muchas gracias por estar con nosotros, y debo decirles que me da mucho gusto porque pues con este equipo de forenses estuvimos trabajando hace algunos años pues todo ese tema que tocó profundamente a Morelos, que fue la exhumación e identificación que se tuvo que realizar en las fosas de Tetelcingo y de Jojutla, un gran trabajo que se hizo desde la universidad y en conjunto con las víctimas, las familias de los desaparecidos. Y bueno, estoy muy contento que podamos retomar este tema en otro ámbito, no en el ámbito de las fosas, pero sí en el ámbito de la salud. Y bueno, pues dejamos eso pendiente para otra ocasión y estaremos entonces hablando de medicina y las ciencias forenses. Para iniciar nuestro programa, pues nos vamos a ir a la sección con la que siempre comenzamos, que es la sección del Vox Populi, donde vamos con pues las personas a hacerles preguntas al respecto. Lo que todos sabemos de nuestra salud. Vox Populi. José Ventura Díaz, Basabe. Tengo 72 años, en la colonia Lomas del Carril, municipio de Temisco, Morelos. Sus ciencias es una persona que ha estudiado para... yo lo que he oído, que hacen las autopsias. Investigan, haciendo análisis de lo que es en un difunto. Pues forense, para mí, forense es muerte. Sí, cuando abren al difunto y le hacen estudio, y ahí se dan cuenta de qué murió, cuál fue la causa de su fallecimiento. Muchas cosas que a simple vista yo pienso que no se notan, y ya con la necropsia ya se dan cuenta. Anaí Liliana Baena Tapia, 31 años, en el municipio de Emiliano Zapata. No sé qué es eso. Pues, nomás pienso en muertos yo. No sé qué es una necropsia. Lo único que sé que es que los limpian, ¿no? Antes de morir, cuando los van a enterrar, es lo único que sé yo.
Mi nombre es Álvaro Bailón Román, tengo 26 años y vivo en la colonia 14 de febrero del municipio de Emiliano Zapata. No, la verdad sí no, desconozco. Bueno, pienso que es parte de donde investigan sobre el difunto, ¿no? O sea, porque no es muerte natural, ya eso es una muerte provocada, sí. No, desconozco. Puede ser que estudia al cuerpo, aunque ya está en diferentes estados, ¿no? Puede ser en putrefacción ya. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Bueno, estimados radioescuchas, ya estuvimos escuchando en el Vox Populi, pues esta asociación de las ciencias forenses estrictamente al tema de la muerte, y se estuvieron comentando situaciones de la necropsia, los difuntos, en fin, vamos a estar aclarando algunos de esos temas. Y bueno, para iniciar, creo que es muy importante, y les dejo esa pregunta aquí a nuestros expertos, que puedan explicarle a nuestros radioescuchas cuál pues es la influencia de las ciencias forenses, qué son las ciencias forenses, y por favor, pues adelante. Sí, Iván, muy buenas noches, gracias por habernos invitado a este programa. Primeramente, es interesante que lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos forense es sangre, violencia, cadáveres, hechos de sangre, y no es así. Realmente las ciencias forenses como tal son todas aquellas ramas del conocimiento que pueden ser aplicadas a resolver un problema de tipo legal, sin necesidad que exista un cadáver, ¿sí? Ejemplo, la odontología forense, ¿sí? Que puede ser utilizada en sistemas de identificación humana, en malpraxis médica también, ¿sí? Podemos saber, la misma veterinaria forense es bastante interesante, sí, que puede ser utilizado también para cuestiones hasta epidemiológicas, y como eso muchas otras ramas. Pero sería interesante ver la cuestión de las necropsias para que no haya confusión sobre esto. Sí, claro. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Por estar, Eduardo. Al contrario, con este gran equipo de siempre, para estar siempre trabajando. Lo que son las necropsias, primero las personas deben de entender que una necropsia es el estudio de la muerte. Sí, efectivamente, como decían los radioescuchas, ¿no? Vamos a determinar de qué se murió, realmente de qué se murió. Pero para eso necesitamos que exista idealmente una causa de muerte violenta. Si falleció a través de un padecimiento médico, tiene historial de enfermedades, no hay necesidad de una necropsia, no se inició un procedimiento judicial, no hay nada legal en ese sentido. Sin embargo, aparte de lo que piensan todas las personas que únicamente hablamos de muertos, pues hablamos de investigaciones, ¿no? Hablamos de investigaciones en vida, hablamos de lesiones, hablamos de la responsabilidad médico-profesional. Para determinar si existió la famosa negligencia médica en un hospital, tenemos que ser médicos forenses, que somos los que conocemos el derecho sanitario, conocemos cómo se deben de llevar a cabo las normas oficiales, los protocolos de intervención, las guías de práctica clínica, y en estos casos no siempre se necesita que exista un cadáver. Y bueno, precisamente en estos casos y con la intención, porque es el objetivo de nuestro programa, de darle información a quienes nos escuchan, que les pueda ser útil, ¿no? En ciertos casos en donde vayan a requerir o debieran requerir, que lo tienen que saber, de expertos en ciencias forenses, quisiera ponerles en la mesa pues algunos ejemplos o esferas, ¿no? En donde habría esta influencia y esta participación de las ciencias forenses, y en particular sería en el caso de si yo soy violentado, ¿no? Como mujer, como hombre, ¿no? Y llego a un hospital, ¿qué tengo que saber acerca de las ciencias forenses o de qué tengo que estar pendiente? Que precisamente es ahí en donde las ciencias forenses participan. ¿Qué me podrían comentar al respecto? Bueno, primeramente es importante que el público sepa que todo esto se encuentra normado. ¿Qué es eso? Que las acciones
que debe de llevar a cabo el personal médico y paramédico ya se encuentran establecidas en normas oficiales mexicanas. Una de ellas, la anterior, estaba con la nomenclatura 190, ahora 146, rige precisamente las acciones que debe de llevar a cabo el personal médico y paramédico al recibir a un individuo, hombre, mujer, anciano, niño, que haya sido agredido en su persona, ¿sí? Inicialmente se tiene la obligación, y recalco, la obligación y responsabilidad del personal de dar vista al Ministerio Público. Esto no quiere decir, como algunos compañeros médicos creen, que el médico va a estar denunciando personalmente el hecho, porque eso ocasiona hasta miedo en el personal. Claro. Y no es así, es solamente dar vista, reportar al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que iniciar las investigaciones. Aquí, antes de dar la palabra a Eduardo, es importante saber y recordar que es un delito, que es una acción u omisión que sancionan las leyes penales. ¿Eso qué quiere decir? Que es hacer y dejar de hacer. Que si en un momento dado el personal médico paramédico lo deja de hacer, está incurriendo en responsabilidad. Es cierto lo que dice el doctor Abimelec. Muchas de las personas cuando son violentadas, ya sea en sus casas, por alguna otra persona, tienen ese miedo. Entonces llegan al hospital requiriendo la atención médica. En ese sentido, las personas que están obligadas a notificar al Ministerio Público es la institución en sí. No tendrá que ir de inmediato el niño, la mujer, el anciano que fueron violentados. Es decir, no pueden levantarse de la camilla y decir, voy al Ministerio Público a levantar mi denuncia y ahorita vengo a que me sigan atendiendo. El hospital está obligado a enviar esa notificación al Ministerio Público. Idealmente, deberán de evitar la salida del paciente hasta que haya sido revisado por el Ministerio Público y obviamente su personal pericial. Tendrán que ir peritos en química, personal de medicina legal, diferentes áreas periciales a valorar ese hecho. Y entonces ya se podrán tomar otras medidas. Aquí lo importante es establecer dos cosas. Uno, ellos no tienen que asistir al Ministerio Público a hacer la denuncia de manera directa. Dos, tienen que tener paciencia para que llegue la autoridad y haga la investigación. Ellos no tienen por qué tener ese miedo de hacer la denuncia, porque ya está siendo protegido por un hospital y aparte por el Estado a través de su Ministerio Público. Y en otro sentido, deben de tener esa paciencia para no retirarse del lugar. Es que ya pasaron 2 horas. Bueno, sí, a lo mejor están atendiendo otras cosas también importantes, pero que esperen a la autoridad para que nosotros podamos apoyarlos. En ese sentido, entonces se le puede brindar una nueva oportunidad para que puedan saber qué hacer en ese siguiente paso. Pero aquí hay algo bien interesante con lo que comenta Eduardo. ¿Y qué pasa cuando los servicios periciales no llegan? Esa es una cuestión interesante, ¿sí? Que se hace el llamado, se hace el reporte ante a la gente del Ministerio Público, tienen que acudir los servicios periciales y por la razón que sea, no acude. Y este paciente tiene que ser intervenido, tiene que llevar a cabo algún tipo de acción. Pero recuerda que ante todo momento, si está en riesgo la vida, tendrá que ser intervenido. Definitivamente, pero a lo que voy es la preservación y el manejo de indicios biológicos que tiene que saber el médico en un momento dado, aunque no sea su responsabilidad, en algún momento tendría, ¿sí?, que saber cómo recolectar, embalar y distribuir los indicios biológicos. A ver, para explicarle a nuestros radioescuchas, ¿qué son los indicios biológicos? Un indicio, cualquier elemento material abstracto que pudiese tener relación a un hecho. En el momento que se comprueba su relación al hecho, se convierte en una evidencia. Aquí la situación es que recalco, el médico tratante tendrá que esperar en un momento dado a los peritos,
Eso es lo óptimo, pero tiene que saber en un momento dado cómo llevar a cabo los procedimientos de recolección y embalaje. Nos ha pasado muchas veces. Que no lo haga y que no lo sepa. Hay un delito de lesiones, un disparo por proyectil de arma de fuego, extraen el proyectil en quirófano porque necesitaban operarlo y al final del día pierden el proyectil. Esa era nuestra evidencia más fuerte para poder confirmar que esa bala salió de esa arma. Ya no está. ¿Y qué dicen los médicos? Yo no sabía. Pero recordemos que el sistema penal establece que si tiene contacto con una evidencia, tiene responsabilidad. Que no se hace en Morelos, porque aquí no se hacen muchas cosas, es diferente, pero así sucede. Bueno, entonces en estos casos es importante entender que hay obligaciones, ¿no?, por parte del personal de salud para preservar los indicios biológicos, ¿no?, y que es su responsabilidad, ¿no? Ahora bien, también hay ciertas circunstancias donde, incluso antes de llegar al hospital, como personas afectadas, tenemos que tener conciencia también de preservar indicios, ¿no?, biológicos de la violentación a la que pudimos estar sujetos, ¿no? Que incluso sabemos circunstancias donde por ciertas razones podemos eliminarlos, y particularmente quiero que regresando, que tengamos en el otro segmento, tomando en cuenta esto que hemos platicado y para un poquito hacer un caso más tangible para nuestros radioescuchas, el tema de la violación, una mujer que fue violada, ¿no?, y que podamos contextualizarlo en base a esto que hemos estado comentando en este segmento. Nos vamos a ir a la píldora informativa y corte y después regresamos. Para entender tu salud, píldora informativa. De acuerdo con los datos de la actual administración federal, en las instalaciones de los distintos servicios forenses del país existen 26,000 cuerpos sin identificar, muchos de ellos encontrados en fosas comunes o clandestinas. Solo se tiene el registro en el sistema Antemortem Postmortem de 1,989 perfiles de cuerpos no identificados. Eso equivale apenas a un 7.6% del total de los cuerpos que estarían sin identificar. En cuanto a las personas desaparecidas, el Registro Nacional de Búsqueda llegó a contar hasta 40,000 personas no localizadas, aunque la información no es sólida, como ha señalado el gobierno actual. No obstante, la información contrasta con los perfiles de familiares de desaparecidos en el sistema Antemortem Postmortem, que equivale apenas a un 10% de esas víctimas. En más de la mitad de las entidades federativas del país no se ha ingresado una sola muestra genética al sistema de identificación forense Antemortem Postmortem, mejor conocido como AMPM, donado por la Cruz Roja Internacional en 2013. Información, Animal Político. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. A nivel federal, la medicina legal o medicina forense se encuentra a cargo de la Procuraduría General de la República. A nivel estatal, se encuentra a cargo de distintas dependencias de gobierno, siendo en el 96% de los casos en los cuales la Fiscalía General del Estado o Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes se encargan de coordinar las acciones de los médicos legistas o forenses.
En el caso de Baja California, depende del Consejo de la Judicatura. En la Ciudad de México, se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud y del Tribunal Superior de Justicia. Y en el estado de Jalisco, se encuentra a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, siendo este último el único que cuenta con autonomía de las autoridades que auxilia. Es de destacar que el término de médico legista o forense se utiliza de forma indistinta y desempeñan las mismas funciones. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Estamos de regreso en Conciencia para tu Salud a través de Capital FM en el 105.3 de la frecuencia modulada. El día de hoy estamos platicando sobre la medicina y las ciencias forenses. Recuerda que estamos en el 482-3690 y en el 777-443-1780, donde puede enviarnos un mensaje de WhatsApp. No olvide consultar las emisiones anteriores de Conciencia para tu Salud en nuestra página web concienciaparatusalud.fm con scienciaparatusalud.fm. Continuamos completamente en vivo en el estudio de Capital FM. Y bueno, para estar hablando de este tema, les recuerdo que nos está acompañando el doctor Abimelec Morales Quirós, médico especialista en criminalística y sistemas de identificación humana, Carmen Castañeda, bióloga especialista en sistemas también de identificación humana, y Eduardo Sánchez, médico especialista en medicina legal, a quienes les agradecemos mucho el haberse dado el tiempo para estar platicando de este tema. Y bueno, relacionado al primer segmento que estuvimos particularmente hablando en términos generales de esos casos donde uno ha sufrido una violentación, y para aterrizar en un contexto más tangible, más preciso, todo lo que estuvimos comentando, quisiera que me pudieras comentar, Carmen, en el caso de la violación, ¿no? ¿Qué necesitamos saber como víctimas? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y bueno, en casos de violación, principalmente lo que se busca pues son las evidencias de este acto. En el caso de personas que han sido violentadas, es necesario que sepan que se debe de preservar todo aquello que fue producido por este acto de violencia. Estamos hablando en este caso pues sobre todo de semen, saliva, mordidas, prendas íntimas, todo aquello que haya sido producto de este hecho es importante, puesto que una vez que se inicia la denuncia, pues se inicia también la investigación para hacer la correspondencia de indicios. ¿Qué errores has visto tú que una mujer en estos casos, y sobre todo, bueno, por no saberlo, pues comete, ¿no? Y que después eso pues tiene consecuencias negativas, sobre todo para la búsqueda de la justicia? Sí, es muy común que la mujer, en el momento en el que ha sido violentada, obviamente pues por el hecho y por la naturalidad del hecho, se bañan, se limpian, y entonces esto lo que causa pues es que haya una pérdida de indicios biológicos, y esto pues también de alguna manera no ayuda mucho en las investigaciones para poder hacer la correspondencia de indicios biológicos. Porque hay que entender que, en el caso de bañarse, ¿no?, que no solamente es pues quitarse los líquidos corporales del victimario, ¿no?, o a veces cabellos, ¿no?, del victimario que quedan depositados, saliva, ¿no? Y que es importante preservarlos, porque pues eso posteriormente en la búsqueda de la justicia va a ser el mecanismo por el cual se va a hacer esa asociación con el victimario. Así es, ¿no? Son los principales, digamos, elementos que pueden ayudarnos a dar esa correspondencia entre víctima y victimario. Entonces, obviamente, digo, y entendemos pues que es una situación dramática cuando esto ocurre, ¿no? Pero es mejor estar informados, y sobre todo, pues en muchas ocasiones, en algún momento vamos a acompañar a las víctimas, ¿verdad? Entonces también este mensaje es para no solamente cuando seas víctima, que no lo deseamos, ¿no?, de una violación, pero que en un momento dado estés acompañando a una víctima, que también puedas pues darle esta asesoría básica de lo que no tiene que hacer, ¿no? Que esto es una de las cosas que debe hacer, y que pues se requiere de mucha fuerza de voluntad, el aguantarse, el no bañarse, y eso requiere mucha fuerza de voluntad, ¿no? Y sobre todo aquí la intención es meterse en la cabeza que hay que aguantarse eso de alguna forma, sobre todo porque hay que buscar justicia, ¿no? Preservar también prendas tanto íntimas como prendas que llevaba la víctima al momento de ser violentada es muy importante, porque
pues como ya lo he comentado, ahí quedan siempre debajo de las uñas, muestras, ¿no? En las muestras de la ropa, sí. todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos que sería una de las recomendaciones principales antes de llegar al hospital, ¿no? Es decir, como víctima, ¿no? Que básicamente llegues casi intacta de ese momento, ¿no? De violentación al hospital, ¿no? Ahora, de igual forma, cuando llegas, ¿de qué tenemos, qué tenemos que saber y de qué tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque sabemos que en ocasiones pues no se hacen las cosas bien. Y aquí hablamos siempre en el programa de lo que se hace bien, de lo que se hace mal, y sobre todo aquí lo que queremos prevenir con nuestros radioescuchas es sobre todo que ya no algo imputable a ellos, sino desafortunadamente a veces hay omisiones, ¿no? En los sistemas, que estén atentos de cómo se hacen las cosas y que pues si hay algo que no está pasando bien que puedan alertarlo. Entonces, una vez que llego al hospital, ¿qué tiene que suceder? ¿De qué tengo que estar observando que se haga bien? Bueno, sobre todo en los hospitales es muy común la pérdida de las prendas de los pacientes. Comúnmente, pues cuando uno llega a una urgencia médica, lo que hacen los médicos es cortar prendas. Obviamente, pues su premura es atender a la víctima, atender al paciente y preservarle la vida. Entonces, en estos actos, a veces cortan las prendas y no tienen el cuidado de preservarlas. A veces van a dar a la basura, van a dar a los botes de RPBI y es donde se pierde este elemento que es de vital importancia para la investigación. Porque sobre todo lo que tal vez hay que entender, lo voy a decir así, me imagino que así es, ustedes me corrigen, que cuando eso sucede, ¿no? Que por ejemplo las prendas que se aventaron al bote de basura, o sea, no pueden ir las autoridades 2 o 3 días después, ¿no? De que estuvieron depositadas ahí, ¿no? Y retomarlas, ¿no? Pero pues el problema es lo que acaba de comentar Eduardo, ¿no? Que se puede contaminar, ¿no? Con otras evidencias, ¿no? Y eso, bueno, alguien con otros indicios o simplemente con los líquidos que hay en los hospitales o contaminantes. Así es. Y eso pues ya en el caso de un juicio, ¿no? De una valoración, va a ser seguramente una prueba que va a ser desestimada, ¿no? No sé qué quieran comentar. Bueno, realmente, seguir comentando, la preparación, los conocimientos que debe de tener el personal médico y paramédico para poder actuar en estos hechos. Insisto, probablemente no son servicios periciales, pero tienen que saber qué hacer. Tan fácil como poder preservar una prenda y saber cómo embalarla. ¿Qué es embalar? Guardar en una bolsa de papel, por ejemplo, ¿sí? No guardar todas las prendas de un individuo en una sola bolsa, tiene que ser de forma individual. En un momento dado, ¿por qué no recolectar fluidos, indicios biológicos de una víctima, saber cómo hacerlo, cómo dejar secar, cómo resguardar en un sobre de papel? Yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que aquí valdría mucho la pena que el personal hospitalario se quite el miedo de hacer eso. Totalmente de acuerdo. Hubo hace muchos años en alguna parte de la República un caso de una menor de edad agredida sexualmente, en llanto total la niña, y nadie del personal médico quería tocarlo porque decían, no lo toques porque es un caso médico legal. Primeramente, despersonalización, o sea, ya no es un ser humano, y después es un caso médico legal. Es perfecto, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es quitarse el miedo y saber que lo que pueden hacer es realmente algo que está dentro de sus conocimientos, claro, y que en el momento en que lleguen las instituciones procuradoras y administradores de justicia pueden entregar indicios y evidencias sin ningún problema. Claro, el hecho es que sí, bueno, definitivamente existen los protocolos, eso ya lo decías, ¿no? Saber qué se tiene que hacer y qué no, lo que nos dedicamos a esto sabemos qué es lo que se puede hacer. Sin embargo, cuando llegan al nivel hospitalario, todo el personal debe de estar consciente de que son víctimas, de que se les debe de apoyar como víctimas. Las personas deben de llegar y saber qué es lo que deben de hacer. Como decías, deben de aguantarse. Yo no utilizaría ese término de aguantarse, sino deben de saber que van a soportar un poquito más ese dolor para que ayuden a la Procuración de Justicia a resolver su caso. Si ellas o ellos en algún momento se sienten desesperados por el hecho que acaban de vivir y eso los lleva a cometer alguna
irregularidad como bañarse, como lavarse la cara, los genitales o algo, lo único que pueden hacer es entorpecer el acto de investigación que nosotros llevaríamos a cabo. En ese sentido, ya llegaron al hospital, ya se preserva, pero que el personal médico tenga la seguridad de que va a estar soportado por otra institución, que lo están haciendo de acuerdo a los insumos que ellos tienen, de acuerdo a lo que ellos saben, pero nos van a ayudar a preservar esa muestra para que sea en estudio. Ahora, una pregunta, no sé si sea algo que es posible o válido. En el caso de que sea víctima de una violación, ¿no? Y hemos entendido esta cuestión del apoyo médico legal, ¿no? O sea, yo como víctima me puedo hacer de mis peritos o puedo hablarle a médicos legales para que vayan al hospital donde estoy y hagan la preservación de la evidencia, o esto es algo que es exclusivo del Ministerio Público, o me puedo yo hacer de mis peritos, no sé. La investigación como tal está a cargo del Ministerio Público, eso no hay vuelta de hoja. Sin embargo, como víctima, la actual legislación da el derecho a tener tus propios expertos que te apoyen en una investigación. Eso es innegable. Puedes tener tus propios expertos. Lo que significa, perdón, para aclarar la situación es, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero sí es. Te gusta hacer eso. Nada más poquito. El hecho es, a lo mejor las personas no confían en la autoridad en cualquier parte del mundo. Bajo esa circunstancia ellos tendrán el derecho de asesorarse de sus peritos personales, particulares, como ellos lo consideren. Esos peritos se encargarán de realizar los análisis y esos dictámenes de esos análisis, de esas pruebas, podrán ser entregados a la Fiscalía para que entonces se lleve a cabo la investigación en base a esos datos. Algo que también habría que agregar es de que cuando escuchamos la palabra violación o agresión sexual, por lógica se nos viene a la mente que es una mujer. Bien. Cuando no necesariamente tiene que ser una mujer, puede ser también un hombre. Un adulto, ¿no? Sí. O un menor de edad. Exactamente. También. Aquí la situación es de que para la investigación no solamente se tiene que tomar en cuenta el cuerpo y las prendas de la víctima o de la probable víctima, sino también del victimario. Ok, muy bien, nos vamos a ir a corte, vamos a continuar con este tema en la siguiente sección, vamos a cerrarlo y después vamos a retomar otro, pero todavía falta un poquito más hablar sobre esto. Nos vamos a corte y regresamos. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Orden. Control. Seguridad. Gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. A nivel nacional, se identificaron un total de 1,708 plazas existentes para médicos legistas o forenses, de las cuales se encuentran ocupadas el 97.4%, siendo los estados de Jalisco y San Luis Potosí las entidades con menor cantidad de plazas por cada 100,000 habitantes. Respecto a los grados académicos a nivel nacional, de cada uno de los peritos que ocupan plazas de médico legista o médico forense, el 53.5% cuentan solo con un grado de licenciatura de médico y solo el 34.2% cuentan con especialidad en medicina legal o medicina forense, dentro de las cuales se incluyen a los especialistas que obtuvieron cédula a través del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Tienes ganas, ¿no? No.
Bueno, estimados radioescuchas, ya estamos de regreso y bueno, queremos pasarles una contribución que nos hizo llegar el doctor Hiram Sánchez y que nos parece importante que la puedan escuchar. Hola Guillermo, recordando la norma 046, yo que estaba en el Centro de Justicia para las Mujeres, pues ayudar en esta reflexión, 5 cosas que hay que hacer en el caso de una violación sexual antes de las 72 horas. Dar profilaxis para que no se contagien de VIH con Atripla, una tableta diaria por un mes. Dar una dosis de hepatitis B en el brazo. Dar el anticonceptivo de emergencia, si en caso de ser mujeres en edad fértil. Dar la contención en crisis, los primeros auxilios psicológicos, y 5, hacer la referencia a psicología y a Ministerio Público, ¿no? Para darle seguimiento a este proceso de justicia. Un abrazo, cuídate, bye. Y bueno, pues ya escuchamos esa importante contribución. ¿Quieren comentar algo al respecto? Yo creo, y sería bueno, ya que todos los radioescuchas están aquí al pendiente, que como acaban de escuchar y bien atinado dice el doctor Hiram, el personal médico ya sabe qué hacer. Da los 5 puntos fundamentales. Las personas que desafortunadamente sufran de este tipo de eventos, entonces podrán exigir al personal médico hospitalario que lleven a cabo por lo menos estos 5 eventos, para que lo soporten, para que les ayuden con la investigación y para que no interfieran con el área de la Procuración de Justicia. Ya sabemos que sí lo saben. Ahora le toca a la ciudadanía exigir que lo hagan. Muy bien, un buen mensaje para los radioescuchas. Y retomando el tema de la violación, habíamos estado, centrados en el tema de la víctima, ¿no? Pero efectivamente hay circunstancias en donde incluso el victimario, ¿no?, puede llegar a la institución, ¿no?, al hospital, ¿no? ¿Qué podemos comentar, digamos, de esa parte, no de la víctima, sino del victimario? Sí, como comentábamos, no solamente puede ser en una mujer, puede también ser en un varón, ¿sí? Y en este caso debe de preservarse de igual manera la evidencia más rica, que es el cuerpo, ¿sí? Y ahí precisamente también se tiene que tomar en cuenta no solo el cuerpo de la posible víctima, sino también el probable victimario, ¿sí? Porque aquí hay un principio bien importante, el principio de intercambio. ¿Qué va a dejar el victimario en la víctima? ¿Qué se lleva de la víctima? ¿Qué deja en la escena? ¿Qué se lleva de la escena también en un momento dado? ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Y cuándo llegan? En muchas ocasiones pueden llegar en calidad de detenidos, ¿sí?, privados de su libertad, a una unidad hospitalaria. Y en ese momento se debe de llevar a cabo el mismo procedimiento, un estudio conocido como estudio andrológico, ¿sí?, donde se tiene que llevar a cabo el estudio de todo el cuerpo del individuo para poder determinar si tuvo participación o no en una agresión sexual. Fíjate que es algo muy complicada esta parte en el hecho de los posibles victimarios. Uno es porque está siendo ya acusado de algo. Ahora, el nuevo sistema de justicia penal instalado ya hace algunos años aquí en Morelos y más en la República Mexicana, estableció que todos somos inocentes hasta comprobar lo contrario, ¿no? Y bajo esa hipótesis, muchas personas son detenidas y dicen, a mí que me lleven y me lo comprueben. Ah, perfecto, ¿saben qué están haciendo? Se están entregando, porque para el Ministerio Público siempre serán culpables, eso no ha cambiado en ningún lugar. Entonces, sí, van a salir y se lo van a comprobar que ellos no fueron después de 2 o 3 años de proceso, que ya están reclusos en un penal. Y entonces sí saldrán y les dirán como siempre, discúlpenos, nos equivocamos, es usted inocente. Gracias a una teoría que ellos decían, a mí que me detengan y me lo comprueben. Sí, ha habido casos, nos han tocado infinidad de casos de individuos que no pueden tener una erección efectiva. 80 años de edad, diabéticos, insulino dependientes, vamos, o sea que realmente no pueden mantener una erección efectiva, acusados de una agresión sexual
y que llevan 5 o 10 años recluidos en una... O que por el solo hecho de que la víctima declaró que llevaba una playera roja y una gorra azul, el primer individuo con gorra roja y playera azul que se les atraviesa es el que desafortunadamente así pasa. Y son muchos casos, ¿no? Podríamos hablar de infinidad de casos. La situación es de que tantos derechos tiene la víctima como derechos tiene el victimario. Sobre todo el acusado, ¿no? Claro, bueno, es el posible victimario, ¿no? No, el posible victimario. Entonces sería ¿no? importante que a nivel hospitalario, si es que esto se presenta ahí a nivel del hospital, tanto la víctima se lleva a cabo todo su protocolo de análisis y estudio, pero para el victimario también. Para que entonces esa investigación y esa resolución o la sentencia que llegara a ser fuera de manera contundente, para que realmente haya justicia. Y yo creo que sobre todo que el personal, ¿no?, hospitalario, ese primer contacto, ¿no?, y que pues muchas veces por las circunstancias, sobre todo cuando van detenidos, que va el policía, que puede hacer un comentario al respecto del detenido y por qué está detenido, que pues nuestro compromiso como prestadores de servicios de salud, como esa institución de primer contacto, es manejar técnicamente de forma perfecta, ¿no?, para todos los casos, tanto para posibles víctimas como posibles victimarios, que se hagan bien las cosas y no generar procesos de discriminación o procesos en donde de alguna forma queremos hacer justicia nosotros ahí mismo, ¿no? No es el papel que tenemos nosotros, el papel es hacer todas las cosas técnicamente por las que estamos obligados por los protocolos, y esa es la forma en que como prestadores de servicios de salud hacemos, digamos, o contribuimos al proceso de justicia. El ya determinar las culpabilidades toca a otros, no a nosotros como esa primera institución de contacto. Nosotros damos los elementos. Y bueno, pues algún otro comentario que quieran hacer al respecto sobre este tema de la violación. Realmente que todo el personal médico y paramédico conozca perfectamente la norma 046. El doctor que llamó muy atinadamente dio algunas observaciones. Ojalá todo el personal la conociera, ¿sí? Y seguir con capacitación y quitar el miedo, como dice Eduardo, realmente quitarse el miedo y saber que cada acción que tengan a favor de la procuración de justicia, pues realmente las víctimas lo van a agradecer, porque no hay que olvidar que a cualquiera de nosotros nos puede tocar. Muy bien, y bueno, cerramos este tema y otro tema, como siempre ya saben que pues no nos da tiempo de hablar de todas las cosas, y espero que en siguientes emisiones podamos hablar de otros temas al respecto de las ciencias forenses y la medicina, pero un tema que también es clave en la preservación, incluso la restauración de la salud, y que muchas veces está interrelacionada con la búsqueda de la justicia, tiene que ver con temas de responsabilidad médica, ¿no? Si nos pueden comentar ¿qué significa esto y cuál es la participación de las ciencias forenses y nuestros radioescuchas? ¿En qué casos tienen que saber qué es lo que pasa? Y también, o sea, finalmente los médicos, ¿no? También qué tienen que saber al respecto. Claro, bueno, uno de los temas más comunes, más frecuentes, es decir, la negligencia médica. Y esa negligencia médica es lo que nosotros conocemos como responsabilidad médica, la lex artis ad hoc. Si fue atendido o no adecuadamente. ¿Cuántas historias no escuchamos de llegó por apéndice y le cortaron el pie derecho, o viceversa, o quedó esperándose a las horas y falleció en la sala de espera, etcétera? Muchas cosas, ¿no? Es cierto que tenemos muchas deficiencias a nivel salud. Este año nos cortaron presupuesto para el sector salud impresionantemente. Se los han dado a muchas áreas que ya no me interesa hablar de eso. Pero lo que sí es importante es que las personas sepan, uno, deben de conocer que los médicos, el personal médico tiene derechos y también tiene obligaciones. Así como los pacientes, que también tienen derechos y tienen obligaciones. Ambos lados tienen derecho a recibir un trato digno. Los médicos de los pacientes y los pacientes de los médicos. No ser agredidos en el área laboral. Bajo esa tesitura es importante evitar la negligencia. Ninguno de los médicos en algún momento, o por lo menos en la experiencia que llevo defendiendo muchas áreas de la responsabilidad médica, he observado que no hay esa intención de causar un dolo al paciente, no causarle un daño de manera intencionada. A veces, en muchas de las ocasiones más bien, una persona
tiene ciertos padecimientos que evolucionan desfavorables. Al familiar de este paciente no le gusta la muerte, por ejemplo. Ese hecho me va a causar un dolor, una pérdida, un duelo, y eso lo primero que me va a hacer es demandar al médico. Uno de los grandes errores que siempre se ha visto, y vuelvo a repetirlo, de los dichos vulgares en México, que perro no come perro, pero médico sí come médico, desafortunadamente ese hecho, para que yo paciente pueda saber que mi médico cometió un error, por lo general es porque otro médico se lo dijo. Eso es una falta de ética de los mismos médicos. Si ya vieron el error, corríjanlo, porque también serán partes de esa demanda. No porque hayan acusado al otro médico significa que están exentos de la demanda. También van ahí. Lo tienen que entender. Nos debemos de cuidar, nos debemos de proteger, no de los errores, pero sí para otorgar mejor atención médica. En los hospitales decimos que nos tatuamos la camiseta. No nos la tatuamos. Hacemos nuestra la institución como si nosotros fuéramos el Seguro Social, el ISSSTE, el ISEMIN, el hospital privado de donde quieran. Consideramos en muchas veces que porque yo no tengo un catéter para colocación, el hospital me lo va a agradecer. ¿Y qué creen? No es cierto. Mi mejor arma, el expediente clínico. Y cuando llega la demanda, el médico llega juzgado y dice, pues es que yo no tenía catéter, yo no tenía esto, yo no tenía lo otro. Bueno, ¿dónde está en el expediente clínico? No lo puse. ¿Por qué no lo pone? ¿Por temor? ¿O por amor a esa institución que no lo va a cubrir? Debes de ponerlo. Y otra vez nos encontramos otra norma, la 004 del expediente clínico. Que realmente los alumnos nos odian porque a cada rato lo estamos comentando que tiene que ser un expediente pulcro. ¿Por qué? Porque puede salvarte realmente la vida, ¿sí? Pero aquí hay una cuestión, como médico, palabras, negligencia, imprudencia, impericia e impericia, ¿sí? Yo no lo sé hacer, pero lo hago. No tengo los elementos para hacerlo, pero bueno, me aviento. Y ahí vienen algunas cuestiones que sí ocurren. Y algo que comenta Eduardo, y tristemente está ocurriendo en México, no tengo material para trabajar. Y es común que, bueno, pues vamos a comprarlo de nuestra bolsa, ¿no? Habla muy bien de la cuestión humana de los médicos, pero realmente no es su responsabilidad, ¿sí? Esto no quiere decir que pierda uno esa parte humana de ayudar, pero para eso también las instituciones públicas tienen una función que hacer, ¿sí? Y en un momento dado, pues están las personas que acuden, pues realmente el beneficio lo tienen por las aportaciones en su mismo salario, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta esto. Desconocimiento del personal médico en muchas ocasiones, algunas otras, el querer ayudar sin tener los elementos, también llegan a cometer alguna falta de manera imprudente, vamos, y por querer ayudar y sale peor el asunto. Sí, aquí en Morelos se ha dado mucha una situación, algo que se llama la iatrogenia positiva y la negativa, en el hecho de, le fue diagnosticado aquí a muchas mujeres radioescuchas, le fue diagnosticado un NIC2, con un NIC2 después de un Papá Nicolau, que es un inicio de un cáncer, por decirlo a grandes palabras, sin tanta especificidad. Y entonces, un médico determina que hay que quitar el útero, lo que haría una histerectomía. Hacen la histerectomía, mandan a estudiar, a un estudio microscópico, y resulta que no tiene nada, ¿no? Se lo quitaron sin la enfermedad. Bajo esa circunstancia, se inicia en muchos casos la demanda, y entonces determina el área jurídica que, bueno, que si bien no tenía el cáncer, le pueden asegurar que para siguientes casos no va a tener ese problema. Ella nunca va a volver a tener cáncer de útero. ¿Por qué? Porque ya se lo quitaron. Parece burla,
Te lo juro que parece increíble lo que llega a contestar el área jurídica. Pero así es. Eso sucede muy frecuente. Bueno, desafortunadamente llegamos al término de este programa. Sí me quedo con la sensación de que todavía hay mucho tema, ¿no? Mucha materia donde cortar, ¿no? Y sí me gustaría que podamos hacer pronto pues una continuidad de esta emisión, pero bueno, pues ya nos tenemos que ir y pues esperamos que haya sido interesante esta información que les hemos podido compartir, que tengan una visión pues más amplia de las ciencias forenses. Y bueno, nos despedimos de todos ustedes y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com